Doctora Diorly, buenos días nuevamente. Le damos la bienvenida. Este grupo que hace parte de esta capacitación es de todo el país, incluyendo invitados especiales, y esperamos de usted una buena información sobre este tema tan importante como es la prisión, la detención domiciliaria y otras medidas frente al COVID-19. Bienvenida, doctora. Doctora Diorly, es que tiene el micrófono apagado. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Buenos días, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, capitán, por la introducción. Saludo que hago extensivo a todas las regionales que forman parte de Derecho y Propiedad y a todos los invitados presentes en esta capacitación. Como el capitán lo decía, mi nombre es Diorly Mosquera Murillo, soy abogada del área de público y pertenezco a la regional de Bogotá. El día de hoy vamos a hablar sobre la implementación y todo lo concerniente al decreto 546 expedido por el Gobierno Nacional en cuestiones sobre lo de la emergencia sanitaria del COVID-19. Voy a salir de video para poder tener una mejor audición y que puedan escuchar bien y explicarles todo lo referente al decreto 546. Bueno, como les decía, el decreto 546 de 2020, por medio del cual se regula la prisión y detención domiciliaria y se toman otras medidas frente al COVID-19, es un decreto cuyo marco regulatorio lo encontramos en el artículo 215 de la Constitución Política, que como ya sabemos, este decreto faculta al presidente de la República para tomar decisiones cuando se presentan emergencias que afectan el orden económico, social y el orden ambiental. ¿Sí? Seguidamente tenemos la Ley 137 de 1994, por la cual se regulan los estados de excepción en Colombia. Posteriormente encontramos el decreto legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, por medio del cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Seguidamente, el artículo 1 y 2 de la Constitución Política, que tiene que ver con los fines y las obligaciones del Estado, y la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene que ver con todo lo relacionado a la protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran en este momento privados de la libertad. Protege también los derechos humanos de todas las personas del mundo, pero igual en este momento vamos a hacer énfasis a los derechos fundamentales y derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Bueno, ¿cuáles son los hechos generadores del decreto 546 de 2020? Tenemos en primer momento, la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia. Seguidamente, el Ministerio de la Salud y Protección Social expidió la resolución 385 del 12 de marzo de 2020, por la cual se declara la emergencia sanitaria por causas del COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. Tenemos también que mediante el decreto 417, que lo decíamos anteriormente, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la República declaró estado de emergencia económica, social, ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendarios contados a partir de la vigencia de dicho decreto. Principios orientadores del decreto 546 de 2020. Entonces, para efectos de las personas que se encuentran privadas de la libertad y de las entidades que se encargan de ejercer el control de dichas personas y la protección y la garantía de los derechos fundamentales de esas personas,
tenemos que el artículo 104 del Código Penitenciario y Carcelario señala que le asiste responsabilidad al Estado respecto a las garantías de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano forma parte de la OEA y por ende se rige por la Convención Americana de Derechos Humanos, que está convenio que está vigente y para el cual el Estado le otorgó competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en esa convención obliga al Estado a cumplir ciertas garantías y cierta protección a los derechos humanos de las personas que habitan el territorio colombiano, incluidos los que se encuentran privados de la libertad. Entonces, conforme a esas garantías, es que el Estado está obligado a respetar y a garantizar esos derechos fundamentales de la población que se encuentra privada de la libertad, entre ellos el derecho fundamental a la salud. Segundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por esa guardia y por esa responsabilidad que le asiste frente a esa convención, en su comunicado de prensa 6620 del 31 de marzo de 2020, urgió a los estados a enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad en las regiones y a adoptar medidas inmediatas para garantizar la salud y la integridad de esta población frente a los efectos de la enfermedad del COVID-19, instando particularmente a los estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como medida de contención de la pandemia. Finalmente, el Gobierno Nacional, en cabeza de la Suprema Autoridad Administrativa, que es el Presidente de la República, sanciona el decreto 546 de 2020, cuyo objetivo es conceder las medidas de detención preventiva y de prisión domiciliaria transitoria en el lugar de su residencia o en el que el juez autorice a las personas que se encuentren cumpliendo medidas de aseguramiento de detención preventiva en centros de detención transitoria o establecimientos carcelarios y a las condenadas a penas privativas de libertad en establecimiento penitenciario y carcelario del territorio nacional. Hago una aclaración, tenemos que tener aquí en cuenta dos conceptos muy importantes que son diferentes y que quizás nos confundimos a veces. Tengo también entendido que hay público que no, pues tiene que no es abogado, entonces, o no tiene estudios de derecho, entonces esta presentación o esta capacitación doctora, se le apagó Listo, capitán. Ya. Sí, les decía que vamos a aclarar dos conceptos fundamentales, ¿sí? Primero, el que se refiere a las personas que están con prisión domiciliaria o están con prisión en establecimiento carcelario. Es diferente, porque las personas que guardan o ostentan esta calidad son personas que ya han sido condenadas dentro de un proceso penal, que ya se les ha definido su situación, ¿sí? Y las personas que se encuentran con detención preventiva, ya sea en establecimiento carcelario o en su domicilio, son personas que, como su nombre lo dice, preventivamente están cumpliendo con esta obligación, pero que su situación todavía no ha sido definida dentro de un proceso penal, ¿sí? Es decir, aún están siendo investigados dentro del mismo. La finalidad del decreto 546 de 2020, voy a repetir porque no sé si me alcanzaron a escuchar, es conceder las medidas de detención preventiva y de prisión domiciliaria transitoria en el lugar de su residencia o en el lugar que el juez autorice, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, es el juez el que está o tiene la facultad para autorizar si la persona cumple o no con unos requisitos que más adelante vamos a ver.
Bueno, entonces, ¿qué medidas ha adoptado el Estado colombiano en materia penitenciaria y carcelaria para prevenir que las personas privadas de la libertad se contagien de COVID-19? Claro, expidió el decreto 546 del 14 de abril de 2020, con el que estableció un beneficio para algunas personas privadas de la libertad en establecimiento penitenciario y carcelario o que se encuentren en centros de reclusión transitoria como estaciones de policía o como las unidades de reacción inmediata, las URI, que también están con emergencias sanitarias consistentes en la detención o prisión domiciliaria por algún tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se les va a conceder a estas personas? Se les va a conceder la prisión domiciliaria por algún tiempo, por el tiempo que establezca el decreto, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Estas medidas no van en contravía de los requisitos que se establecen en el Código que se establecen en el Código Penal en el artículo 68A. ¿Sí? Entonces, esto es totalmente diferente, pero respeta también esas garantías consignadas allí en los articulados del Código Penal. Siguiente, por favor. Aquí, ¿qué puede pedir? Bueno, entonces, ¿qué puede pedir la persona que se encuentra en una de estas condiciones? Ya sea con prisión, pagando prisión, o ya sea con detención preventiva. Entonces, la persona puede solicitar cambiar su lugar de reclusión del establecimiento penitenciario y carcelario o de la estación de policía o la unidad de reacción inmediata, dependiendo del caso, al lugar de su residencia. ¿Sí? Siempre y cuando, dependiendo del estado en que se encuentre la persona, es decir, si se encuentra con prisión, ya cumpliendo una condena, entonces lo que se va a solicitar es la prisión domiciliaria, ¿sí? Por la emergencia sanitaria. Si la persona se encuentra con detención preventiva, lo que va a solicitar es la detención preventiva transitoria, ¿sí? En el lugar de su residencia. ¿A qué delitos no se le aplicará este beneficio? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque principalmente son casi todos los delitos del Código de Procedimiento Penal, del Código Penal, perdón. Entonces, las medidas decretadas por el Gobierno Nacional en este decreto per se, no se aplican a las personas que estén sometidas al procedimiento de extradición sin importar la naturaleza del delito de que trate. Tampoco se le aplica a las personas que estén siendo investigadas. ¿Puedo seguir? Tampoco se le aplica a las personas que estén siendo investigadas por genocidio, apología al genocidio, homicidio simple, modalidad dolosa, homicidio agravado, feminicidio, lesiones personales con pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro agravadas, lesiones causadas con químicos, ácidos, sustancias similares, etcétera. Para ampliar esta información, porque son muchos, prácticamente son 78 delitos, entonces nos podemos referir o dirigir al artículo 6, que tiene que ver con las exclusiones del decreto 546 de 2020. Ahí podemos ampliar el margen de los delitos que tienen exclusión para la aplicación de este beneficio, como es la prisión domiciliaria como sustitutiva de la preventiva o de la prisión como tal. Bueno. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Gracias. ¿En qué casos podrá la persona acceder al beneficio? Bueno, si no ha sido condenada por alguno de los delitos que referimos anteriormente y que se encuentran consignados en el artículo 6 del decreto 546, que tiene que ver con las exclusiones, y te encuentras dentro de los requisitos que ahora vamos a mirar, puedes cambiar esa detención en establecimiento carcelario o en unidad de reacción inmediata o en estación de policía por tu domicilio. Entonces, en esos casos, ¿en qué casos podrás acceder? Requisitos. Si tienes 60 años de edad o más, si estás embarazada o tienes un hijo menor de 3 años dentro del centro de reclusión, si tienes alguna de estas enfermedades como por ejemplo cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes, insulinodependencia, trastorno pulmonar, anticoagulación, hepatitis B o C, hemofilia, artritis, una de estas enfermedades que está consignada aquí y que ésta tenga soporte en tu historia clínica, que se vea reflejada en tu historia clínica como tal, puedes acceder a dicho beneficio. También si tienes movilidad reducida por discapacidad que sea permanente y significativa, recuerda que también debes tenerlo acreditado en la historia clínica. Si eres condenado o condenada o tienes medida de aseguramiento de detención preventiva por delitos culposos, es decir, por imprudencia, como por ejemplo los ocasionados por accidente de tránsito, también puedes acceder a este beneficio. Si fuiste condenado o condenada a penas privativas de la libertad menores y hasta 5 años, también lo puedes hacer. Si ya cumpliste el 40% de la condena, incluidos los de días de redención, es decir, que si tu pena fue de 9 años y redimiendo llevas 6 años y ya cumpliste con estos 6 años y llevas uno en físico, redimido llevas, digamos, 3, es un ejemplo. Entonces serían 4 años. Si esto es el 40% de tu pena, también tienes derecho a que se te conceda ese beneficio. Requisito sine qua non para conceder el beneficio: no debe estar el delito excluido de los que están en el artículo 6 del decreto 546. Si el delito está allí contemplado, así tú cumplas con alguno de estos requisitos, no se te concederá el beneficio. ¿Por cuánto tiempo tendrá el beneficio de la domiciliaria en caso de que me la otorguen? ¿Por cuánto tiempo lo voy a tener? Será por un término de 6 meses. Durante este tiempo, el USPEC, que es la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, estará a cargo de garantizar los servicios de salud que se requieran, ¿sí? Esto lo encontramos en el artículo 22 del decreto. Una vez cumplido este plazo, y si te han concedido el beneficio de prisión domiciliaria transitoria, deberás presentarte en el término de 5 días hábiles siguientes al vencimiento de esos 6 meses en el establecimiento penitenciario o carcelario. Nadie va a ir por ti, nadie te va a buscar. Nadie va a ir a buscar a la persona al domicilio donde está cumpliendo su detención preventiva o donde está cumpliendo su prisión domiciliaria. La persona tiene que presentarse automáticamente dentro del término de 5 días hábiles después de que se pasen los 6 meses del beneficio. ¿Y a dónde se va a presentar? Allá, en el establecimiento donde estaba. Si estaba en intramural, se va a presentar allá en la cárcel. Si estaba en estación de policía, se va a presentar a la estación de policía. Si está en domiciliaria,
pues obviamente no va a pedir porque ya no va a pedir este beneficio porque está cumpliendo su prisión en domiciliaria. Entonces, donde la persona esté recluida en el momento en que se le concede el beneficio, allá es donde se va a presentar pasados los 6 meses dentro de los 5 días hábiles siguientes. Si dentro de este periodo la persona no se presenta, entonces el director del establecimiento penitenciario y carcelario o el director de la estación o el comandante de la estación de policía o el director de la URI comunicará al juez competente quien decidirá lo pertinente sobre la persona. Bueno, cumple los requisitos, pero mi delito está en la lista de delitos excluidos. Decía anteriormente que entonces, ¿qué puede hacer la persona? No puedes pedir el beneficio. Seguramente si la persona pide el beneficio, se lo van a negar. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos. Pero le asiste una obligación al IMPEC, que es a tomar todas las medidas necesarias para ubicarlos en un lugar especial, que minimice el eventual riesgo de contagio. Si esta acción no se ha realizado, se puede presentar una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales a la salud de esa persona, a la vida y a la dignidad, ¿sí? Porque aun cuando no cumplo con el requisito que es que el delito no esté incluido dentro de los del artículo 6º, cumplo con uno de los otros. Entonces, ya sea porque tengo 60 años, ya sea porque pagué el 40% de mi pena, ya sea porque tengo un hijo menor de 3 años dentro del establecimiento, entonces tengo derecho a que se me garantice una protección especial para evitar el contagio. Importante, si me capturaron mientras está vigente el decreto, ¿qué pasará conmigo? Bueno, si a la persona la capturan para cumplir una condena o una pena de prisión, tengamos siempre claros los dos conceptos que se aclararon al comienzo de la capacitación, entonces, o me capturaron para investigar si soy responsable de un delito. Entonces, la prisión domiciliaria se cumplirá en el domicilio de la persona, no va a ninguna cárcel, no va tampoco a estación de policía o no va a su libertad en una URI, porque siempre y cuando la persona esté en una de las situaciones descritas a continuación. Si la persona capturada cumple con alguno de los requisitos exigidos y no se encontrara incursa en uno de los delitos excluidos por el artículo 6º. Por eso les decía, requisito sine qua non, que el delito o que la conducta por la cual se me investiga o se me condena no esté incluida dentro de los que están en el artículo 6º. ¿Sí? En los mismos términos se aplicarán las medidas aquí establecidas cuando se solicite medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Cuando no sea de prisión, sino que sea preventiva para la persona que está todavía siendo investigada, entonces también se le aplicarán estas mismas condiciones. Si nos sale un capturado en estos momentos y el delito no se encuentra dentro de los contemplados en el artículo 6º, entonces vamos a pedir el beneficio de la detención preventiva en el domicilio. ¿Por qué? Porque el delito no se encuentra dentro de esos incluidos allí. Bueno, ¿qué debo hacer si cumplo los requisitos y quiero acceder al beneficio de detención domiciliaria? Si la persona está detenido cumpliendo una condena, es decir, ya se le finalizó su proceso penal, ya fue condenado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario verificará el cumplimiento de los requisitos señalados y remitirá a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad o al juzgado que esté conociendo la causa, bien sea un juzgado penal de conocimiento, ¿sí? O si está siendo investigado y todavía no le han radicado escrito de acusación, a un juzgado de garantía, el listado y los certificados médicos correspondientes de las personas que pueden recibir el beneficio de detención domiciliaria transitoria.
El IMPEC remite el listado y los certificados médicos. Muy atentos con esto, la documentación. Entonces es listados, certificados médicos correspondientes a la persona que puede recibir el beneficio. El decreto ley establece que la Defensoría del Pueblo, los procuradores judiciales penales 1 y 2 y las personerías distritales y municipales efectuarán brigadas de visitas a las cárceles y penitenciarías para identificar eventos donde sea procedente la aplicación de este decreto. De acuerdo con sus competencias, realizarán las solicitudes respectivas. Entonces vemos que en un primer momento es el IMPEC o en su efecto la Defensoría del Pueblo, los procuradores judiciales y las personerías distritales y municipales, que hacen estas solicitudes y verifican estos requisitos. Pero también la petición la puede allegar el defensor de confianza o el defensor público de la persona que es acreedora o que se cree merecedora del beneficio. Pero hay que tener en cuenta que para efectos de esta documentación se requiere que el defensor tenga la historia clínica, que tenga la dactilar de la persona, que tenga toda la documentación concerniente y que soporte fehacientemente el estado y el cumplimiento de los requisitos frente a la persona, ¿sí? Entonces, esta petición se eleva frente al director del centro de reclusión, ya sea policial o ya sea establecimiento carcelario o ya sea la unidad de reacción inmediata. Frente a ese director o a la persona que tiene el control de ese establecimiento es que se va a elevar la solicitud previo anexo de los soportes correspondientes, que es la historia clínica si la persona patenta alguna enfermedad, ¿sí? Que es el registro civil y todo lo concerniente si la persona tiene los hijos menores de edad dentro del establecimiento. Pero si nosotros nos podemos ver, son requisitos y documentos que están en manos del IMPEC, ¿sí? Y que son los llamados a elaborar estos listados y a verificar esos requisitos. Entonces, lo que se requiere no es solicitar, como defensores, no solicitar el beneficio como tal, sino solicitarle al IMPEC, al director de la cárcel, que se verifique si la persona que nosotros estamos defendiendo cumple con los requisitos. Y después de esa verificación, si se determina que la persona cumple con los requisitos, se remita o se consigne en los listados para que la autoridad competente le defina lo concerniente a la prisión domiciliaria o a la prisión o a la preventiva transitoria como tal. Importante, si la persona fue condenada, pero la sentencia aún no ha quedado en firme, es el juez que esté conociendo de la causa o el juez que esté resolviendo la apelación de la sentencia quien debe decidir sobre la concesión del beneficio como tal. Esto es para efectos de diferenciar entre el juez de conocimiento, si ya el juez de conocimiento falló y dijo no, la persona salió condenada. Entonces se interpuso el recurso de apelación. Entonces el superior jerárquico es la persona que va a definir sobre la situación, si concede o no el beneficio. No es el juez de conocimiento que definió el proceso penal, no, es el juez que esté conociendo el recurso. Siguiente, por favor. Si no eres condenado, pero estás detenido o detenida en una estación de policía o en una URI o en una unidad de reacción inmediata, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC verificará el cumplimiento de los requisitos señalados. Entonces es lo mismo.
Si estoy en una cárcel, el IMPEC lo hace. Si estoy en una URI, el IMPEC lo hace, porque igual estoy bajo la protección o bajo el cuidado del IMPEC. Entonces, el IMPEC, ¿qué hace? El IMPEC, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados, remite el listado y los certificados médicos correspondientes de las personas que pueden recibir el beneficio de detención domiciliaria transitoria a la Fiscalía General de la Nación, a fin de que éste remita a los fiscales correspondientes para que en el término de 2 días soliciten ante el juez de control de garantías o el juez que esté conociendo el caso hacer efectivo el beneficio. Entonces, otra vez volvemos, es el IMPEC el que da el impulso, es el IMPEC el que verifica, es el IMPEC el que está obligado, según el decreto, a elaborar el listado y a remitir los documentos soporte que acreditan que la persona puede ser beneficiario de la detención domiciliaria. Bueno. La persona puede pedir el beneficio a través de su defensor de confianza o a través de su defensor público. Otra vez volvemos. Entonces también lo puede hacer la Procuraduría General, también lo puede hacer la personería del municipio en el que se encuentre, etcétera. Entonces, todas estas actuaciones que puede hacer el IMPEC también lo podemos hacer nosotros como defensores, pero vamos a estar más limitados y se nos va a demorar más, porque recordemos que la historia clínica, en el caso de que estemos alegando una enfermedad de alguien, es un documento reservado, y si la persona no cuenta con ella en el momento, toca pedirla a través de derecho de petición y que se conceda, ¿sí? Entonces, porque no todos tenemos acceso a la historia clínica, por lo mismo, porque su carácter es reservado. Entonces solamente lo puede pedir la persona competente. Entonces el trámite se nos va a demorar más mientras reunimos la documentación. Entonces, para evitar estas dilaciones y que la persona, aún gozando de esto, de la facultad de que se le otorgue este beneficio, lo que podemos hacer en un primer momento es solicitarle al director, repito, del establecimiento carcelario, que se verifiquen las condiciones de esta persona y que previo a esa verificación, o posterior, mejor dicho, a esa verificación, se incluya en los listados si cumple con los requisitos y se le dé el trámite pertinente. Esto a través del derecho de petición. ¿En cuánto tiempo deben darme respuesta? El juez de ejecución de penas o el juez de conocimiento resolverá en el término máximo de 5 días, por escrito, sin necesidad de celebrar audiencia. Esto se hace mediante auto. La respuesta se notificará por correo electrónico. Si la persona está detenida, pero aún no ha sido condenada y le niegan el beneficio, puede interponer recurso de apelación. Dentro de los 3 días siguientes, se sustentará también por escrito, y se remite por el medio virtual, que es el correo electrónico. Por el mismo medio virtual que le notifican la decisión, si le otorgan o no el beneficio, por ese mismo medio se interpone y se tramita el recurso de apelación. De ese recurso se le corre traslado también a los no recurrentes por el término de 3 días para que se pronuncie sobre el mismo. ¿Qué debe hacer la persona si se le otorga el beneficio antes de salir del establecimiento carcelario? La persona está obligada a suscribir un acta de compromiso ante la oficina jurídica del establecimiento penitenciario y carcelario respectivo, o ante el responsable de la estación de policía y unidad de reacción inmediata, según sea el caso. ¿Sí? Entonces, sin esa firma del acta de compromiso, la persona no puede salir del establecimiento carcelario o penitenciario, ¿sí? Porque es la garantía de que la persona va a cumplir con lo establecido y que va a guardar esa detención preventiva o esa prisión domiciliaria en su domicilio. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Las personas cuya víctima se encuentren habitando en el mismo domicilio no pueden ir a pagar detención preventiva o a pagar prisión domiciliaria
en el mismo domicilio de la víctima. Entonces, para ese efecto, tendrían que acreditar un domicilio diferente. ¿Sí? Esto para efectos de proteger a la víctima respecto de agresiones y posibles represalias por su victimario. Sí, entonces es sumamente importante tener en cuenta que si la persona le conceden el beneficio, no puede ir a prisión domiciliaria o detención preventiva transitoria domiciliaria en el mismo lugar del domicilio de la víctima. Si no tiene más, pues no sé, alquilará un domicilio diferente, pero no pueden estar en el mismo lugar, en el mismo domicilio. ¿Cómo se pierde este beneficio? Si la persona comete cualquier delito o incumple con las obligaciones consignadas en el acta de compromiso, la autoridad competente revocará el beneficio y en consecuencia se deberá cumplir con el restante de la pena o de la detención preventiva en el establecimiento carcelario. Este beneficio es objeto de revocatoria como cualquiera de los contemplados en el Código Penal. Sí. Entonces, si la persona incumple lo consignado en el acta de compromiso, la persona tendrá, la autoridad competente tiene el deber de revocarle el beneficio y procederá a devolver a la persona a su establecimiento carcelario donde venía pagando su prisión o donde venía con su detención preventiva. No siendo más, muchas gracias. Las dudas o preguntas las resuelvo enseguida. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tenemos aquí en el chat, tenemos unas preguntas dirigidas a usted. La doctora Luz Angélica Velázquez de Santa Marta Sí. dice, teniendo en cuenta que son muchos los delitos que excluyen el artículo 6 del decreto, ¿existe algún procedimiento jurídico para solicitar que sean incluidos otros delitos que puedan acceder a este beneficio de la detención domiciliaria preventiva? Claro que sí, doctora. Usted tendría que hacer uso de la demandar el decreto por el derecho a la igualdad, teniendo en cuenta de que con estos delitos, porque son muchísimos, no va a salir nadie de las cárceles, ¿sí? Y entonces la emergencia sanitaria o el hacinamiento va a continuar y dicha prevención no va a guardar coherencia. Entonces el decreto se puede demandar, sería demandar el decreto para que se incluyan estos delitos como tal, los otros delitos, y que se pueda hacer ampliación al margen de conceder esos beneficios. Perfecto, gracias. La doctora Jenny Estela Capuz de Ibagué manifiesta que este decreto presidencial solo será aplicable para los delitos contemplados en la Ley 599 o también se incluyen las penales militares. Bueno, tengamos en cuenta que el Código Penal Militar tenemos actualmente la 522, tiene contemplados sus delitos como tal. Entonces, si estos delitos no están consagrados en el artículo 6 del decreto, que es lo de las exclusiones, obviamente no se va a poder aplicar a penal militar. Sí, porque tenemos que tener en cuenta por qué delito está siendo juzgada la persona o ha sido privada de su libertad en penal militar. Si obviamente es por homicidio o es por delitos que atentan contra la institución como tal, entonces si no están excluidos dentro de estas circunstancias o dentro de los que están en el artículo 6 del decreto, sí podemos intentar pedir, porque el decreto no lo expresa a sí mismo, porque estamos hablando de la jurisdicción ordinaria y son dos jurisdicciones totalmente diferentes. Pero por derecho comparado sí podemos intentar pedir este beneficio para las personas que se encuentren privadas de la libertad dentro de un proceso penal militar. Perfecto. Don Javier Rodríguez dice, buenos días, doctora. Un soldado por deserción y que está privado de la libertad, ¿tiene derecho a pedir la domiciliaria transitoria en estos momentos? Gracias.
Yo, en mi experiencia jurídica y conforme a lo que está establecido en el decreto, diría que por deserción sí la puede pedir porque es un delito que no está consagrado dentro de las excepciones que se encuentran en el artículo 6 del decreto, ¿sí? Vuelvo y repito, es requisito sine qua non que el delito no esté consagrado dentro de dicha legislación, dentro de dicho artículo. ¿Sí? Entonces, si se encuentra privada de la libertad por deserción y contempla esta pena el artículo, el delito como tal, creo que el delito de deserción, si no tiene pena privativa de la libertad, no estoy mal, entonces, permítame un segundo, porque no podemos hablar de un delito que no contemple pena privativa de la libertad para acceder al beneficio, porque si el delito no la contempla, entonces obviamente... Sí, la deserción como son delitos contra la disciplina en el Código Penal Militar y establece que son delitos privativos con pena privativa de la libertad. Eso sí se establece así, doctor. Bueno, entonces gracias, capitán. En este orden de ideas, si no está contemplado dentro del artículo 6 y la persona cumple con los requisitos, cumple con los requisitos, tenemos que entender sí, doctora, que tiene que... Cometí un pequeño lapsus, no delitos contra la disciplina y delitos contra el servicio. La deserción es uno de los delitos, abandono del puesto, abandono del servicio y deserción son delitos contra el servicio. Excúseme el lapsus. Bueno, sí, señor. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la persona cumpla con algunos de los requisitos, que esté dentro de los 60, que tenga 60 años o más, que si es mujer que esté embarazada o que tenga hijos menores de 3 años dentro del penal, que la persona haya cumplido el 40% de su pena, porque así el delito no esté excluido. Si la persona no cumple con uno de estos requisitos, otros requisitos, entonces no va a acceder o no va a tener derecho al beneficio, independientemente de la jurisdicción. Perfecto, doctora. Doctora, hay otra pregunta que hace la doctora Loreín de Bucaramanga y dice que quiere saber si el decreto también aplica para las personas privadas de la libertad sin condena, pero que necesitan cambiarse de lugar de reclusión o de cantón militar en el caso de la justicia penal militar, o solamente es para prisiones domiciliarias. Recordemos que si hablamos sin condena es porque tiene una detención preventiva. ¿Sí? Y la detención preventiva se puede cumplir en establecimiento carcelario, se puede cumplir en URI, se puede cumplir en estación policial o se puede cumplir en el domicilio. ¿Sí? Entonces, tiene inmerso su proceso, el proceso penal no ha sido condenado, entonces esta persona debe cumplir con los requisitos. Vuelvo y repito, si no cumple con los requisitos establecidos en el decreto y el requisito sine qua non de que su delito no esté excluido del beneficio, que no esté dentro del artículo 6, no puede acceder al beneficio, independientemente si se quiere cambiar. Es que no es porque yo me quiera cambiar. Yo no puedo utilizar este decreto para las cosas que no ha sido facultado o que no están contempladas. Yo no puedo utilizar el decreto para cambiarme simplemente de establecimiento porque sí, no. Debo cumplir con los requisitos que me ameriten o que ameriten que la persona pueda ser objeto de ese beneficio. Si yo no tengo 60 años, si yo no estoy embarazada, si yo no tengo hijos menores dentro del penal, si yo no he cumplido con el 40% de la pena, ¿sí? Si yo no tengo delitos, si yo no he cometido delitos culposos, entonces yo no puedo acceder al beneficio sencillamente. Doctora, capitán, perdón. Como para complementar un poquito el tema de la pregunta de la doctora, pues tal y como indica la doctora, aún y cuando no cumplan los requisitos y de pronto estén inmersos en algunos de los delitos,
o sobre todo que estén inmersos en alguno de los delitos que se exceptúan, también se puede pedir el cambio de sitio carcelario, ¿no? O sea, porque están las excepciones, o sea, son los delitos que no se les puede dar esta posibilidad, pero la persona, pese a que es uno de los delitos, tiene una circunstancia especial de salud, de edad, madre, que le permite solicitar el cambio de sitio donde está detenido, que no va a ser una domiciliaria, pero sí puede ser un mejor sitio, digamos, carcelario, que le proteja sus derechos pues a la salud, su derecho como madre. Entonces, en este caso se podría solicitar es un cambio a otro sitio que sea más favorable para él, entiendo yo. No sé, usted me complementa la doctora Diorno. Recordemos, doctora, que el IMPEC y que mediante el decreto también se prohibió el traslado entre penales por el término de la emergencia por esas mismas cuestiones. No podemos, miremos lo que pasó en la cárcel de Villavicencio, trasladaron a los internos, a unos internos y ya las otras cárceles, a otras cárceles del país y ya las otras cárceles también presentan casos de COVID-19. Entonces, en vista de eso, el decreto prohíbe el traslado de los internos durante el lapso de la emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Tienen que, si la persona cumple con los requisitos, pero no cumple con el requisito de la exclusión del delito, recordemos que se dijo en el transcurso de la capacitación que el IMPEC está en la obligación de garantizar la seguridad o la salubridad de esa persona. Quizás aislándolo o poniéndolo en un sitio donde él pueda estar con una mayor prevención y no se vaya a contagiar de COVID-19, pero dentro del mismo penal, o ya ellos establecerán si en otro patio o en otro lugar, pero en el penal no se puede trasladar. Listo, doctora, muchas gracias. Hay una pregunta de Yesenia del Centro de Estudios. En caso que no vuelva la persona a los 5 días o a los 6 meses de prisión domiciliaria, ¿se puede entender como una fuga de presos? Bueno, el decreto no establece eso, no le asigna un delito como tal, sino que dice se le revocará la sustitución, se le revocará el beneficio, ¿sí? Entonces yo no puedo suponer que se le pueda atribuir ese delito de fuga de presos, sino porque la persona no se está fugando, sino que no se está presentando. Entonces ya la autoridad competente determinará lo pertinente, si lo requiere o si le libra una orden de captura, entiendo yo, en materia de derecho penal, para que esta persona sea reinsertada nuevamente al establecimiento carcelario. Perfecto, gracias doctora. Bueno, en el chat no tenemos más preguntas pendientes. Hay una acotación que hace desde Daniel Felipe de Cali, ¿no? Que tanto en el artículo 6 del decreto como en el artículo 68A de la ley 599 del 2000 están establecidos todos estos delitos, ¿no? Sí. Entonces es bueno que ellos también participan y conocen de la norma. ¿Alguna pregunta más de parte de los integrantes del grupo para la doctora Diorni? Bueno. Doctora Dios, entonces parece que, dame un momentico que tengo otra aquí, en el 38G también hay exclusiones. Sí. En el 38G, la doctora María Paula Patiño también establece que en el 38G también hay exclusiones, ¿no? Esas son independientes de las consignadas en el decreto. Sí, estas tenemos que, independientemente, o sea, este decreto se sancionó con la finalidad de hacer frente a las medidas de la población carcelaria que y de estado de la emergencia, pero siguen vigentes las consignadas en el 68A, las consignadas en el 38,
todas esas siguen vigentes. O sea, porque si mi delito no está en el artículo 6 del decreto, pero está en el 68A, igual no puedo a ser merecedora de ningún beneficio. ¿Sí? Si me lo excluye el 68A del Código Penal, sencillamente esa es mi norma que me rige, es la norma que me rige. Esta norma no deroga, este decreto no deroga lo consignado en el Código Penal. No lo deroga por ningún motivo. Doctora, O sea, que son las del decreto, las del artículo 6, más las del Código Penal. doctora Dioli, una pregunta, si pese a que el abogado le pasa la solicitud a la autoridad pertinente donde está la persona retenida, Sí, señora. y no actúan, no hacen el trámite, no han analizado, ¿qué acción usted recomendaría ahí? Pues, ¿qué acción puede tomar el abogado? ¿Una tutela? ¿O cuál sería la acción que usted recomendaría ahí? Yo recomendaría una acción de tutela, porque si nosotros con el usuario estamos plenamente seguros y tenemos soporte de que la persona cumple con esos requisitos, yo interpondré una acción de tutela por violación al derecho a la salud e inclusive por el derecho a la igualdad respecto de los beneficios concebidos por el decreto 546. Listo, gracias, doctor. Bueno, doctora. La doctora tocó un tema muy importante y es de mucha actualidad, y es la situación que se está presentando en este momento en Villavicencio con el centro carcelario de Villavicencio. Habló la doctora que si se cumplía con los requisitos, que si no se cumplía con los requisitos para acceder a la detención domiciliaria, se podría solicitar la reubicación de las personas. Mirando más, ¿cuántos podían, a nivel nacional podían solicitar esa reubicación en otros centros, teniendo en cuenta que Villavicencio es un punto neurálgico, un punto álgido en la contaminación del COVID-19? O sea, si yo estoy en Villavicencio como abogado, le solicito que mi cliente que no está contagiado en este momento, pero no tiene derecho, que me lo envíen a otro centro carcelario. ¿Qué procedimiento tengo que hacer ahí en ese caso para que mi cliente sea trasladado, por decir, a otro centro carcelario donde corra menos peligro para su vida? Doctora. Capitán, ¿me está escuchando? Sí, ahora sí. Sí, señor. Recordemos que el decreto prohíbe, por el tiempo de la pandemia, de la emergencia, el traslado por las mismas cuestiones, ¿cierto? Pero digamos, si lo que queremos es intentar o lo que queremos es alegar el derecho que tiene la persona a esa seguridad sobre su salud, ¿sí?, de no contagiarse, y la obligación que tiene el Estado frente a ella de protección, entonces comenzaríamos primero por un derecho de petición, ¿sí? Comenzaríamos por un derecho de petición para la reubicación. Luego, si no se nos concede a través del derecho de petición dicha reubicación, si la respuesta es negativa, conforme a que la persona no cumple con los requisitos o no cumple con los requisitos establecidos para conceder este beneficio contemplados en el decreto, podríamos intentar una acción de tutela. Pero eso es de intento, ¿sí? No quiere decir, porque no hay una norma que obligue al director del centro de reclusión a trasladar a la persona si no cumple con los requisitos del decreto. Perfecto, doctora. Es de intentar, ¿sí? Es de intentar, pero pues ya sabemos que a las peticiones que se le están dando prelación son a las personas que cumplan con los requisitos establecidos, ¿sí?
y porque tenemos que probar que la persona está en riesgo, porque así como estoy en riesgo, digamos, yo, está en riesgo el otro, el de enseguida, y entonces tendrían que trasladarlos a todos, ¿sí? Es cuestión de alegar, de pedir, ¿sí? De tocar. Perfecto, doctora. Muy bien, excelente. Gracias, doctora, por su aclaración. Javier, para los de la fuerza pública solicitar cupo y hay contemplamos la ley 1709 del 20 de enero de 2014 para los que trasladan. ¿Pedir cupos dónde? ¿Policial o ejército? ¿O CRM, CEPAM? Exactamente, está el CEREC, que es de FACA, y los CRM del Ejército Nacional. Entonces, Javier, que recordemos que la petición de esos cupos es administrativa, ¿sí? Se hace ante el director del centro de reclusión, ya sea policial o CRM, ¿sí? Entonces no depende de un juez de la ordinaria, ¿sí? O de una autoridad de la ordinaria, sino es un trámite administrativo y para ello hay que cumplir con unos requisitos, ¿sí? Que el delito por el cual se está investigando primero esté dentro de la misión constitucional y que la persona sea miembro activo de la fuerza militares o policiales en la comisión de la conducta. Perfecto, doctora. Ya la doctora María Paula también está haciendo la aclaración que el cupo debe solicitarlo a la dirección de centros de reclusión militar. Sí. Perfecto. Dice la doctora Luz Angélica Velázquez, retomando la pregunta inicialmente, usted me informa que se podría demandar por derecho a la igualdad el decreto, pero en estos momentos los términos están suspendidos. ¿Se podría intentar una acción de tutela para agilizar la ejecución de otros delitos? Pues por tutela, yo creo que sería el derecho a la vida, de pronto una tutela de ese talante, doctora. Pues tendría que argumentar muy bien, sí, o sea, en cada caso particular, ¿sí? En cada caso particular, porque tendría que incluirse o concedérsele el beneficio a la persona, aun cuando el delito no esté contemplado dentro no esté contemplado dentro de los que están en el decreto, en el artículo 6º, ¿sí? Cada caso en particular, ¿sí? Perfecto, doctora. Porque pues yo no voy a alegar que se incluyan los delitos de alguien que no, si por ejemplo si mi usuario no está siendo investigado por X o Y delito. Los beneficios son particulares, cada quien alega y fundamenta respecto de sus hechos y respecto de sus pretensiones. Perfecto, doctora. Doctora Janet, un concepto suyo, doctora. Sí, capitán, buenos días. Buenos días para todos. Como lo ha dicho la doctora Mónica y la doctora Diorlis, esto siempre para nosotros como abogados es una cuestión de intentar, de ir más allá, de lograr cosas que de pronto no estén contempladas en la ley y que nos hagan tener éxito frente al caso particular de nuestro afiliado. Como en la solicitud ante centros de reclusión militar o policial, debemos tener en cuenta que, si bien es cierto, la doctora Dior le ha sido enfática en decir que el miembro debe ser activo, el miembro de la fuerza pública debe ser activo, logramos, el doctor Wilmer Paternina, en conjunto con la doctora Dior Mosquera, logró obtener este beneficio para una persona que es pensionada, o sea, que ya no está en las fuerzas militares. Por lo tanto, cuando miremos el caso específico, siempre tenemos que intentarlo a pesar que no es en la norma, no por desgastar administrativa o judicialmente al Estado, sino porque nosotros no le podemos, o sea, debemos brindar soluciones siempre a nuestros usuarios. Entonces, para tener en cuenta que así esté retirado de la fuerza pública, ya sea por asignación de retiro o pensión de invalidez, podemos solicitar también una prisión en un CRM, o ya sea militar o un cantón militar o policial. Muchas gracias, era eso. Gracias, doctora, muy gentil. Bueno, tenemos otra.
Don Javier Rodríguez, bienvenido nuevamente. Él es retirado y solicita traslado. Si soy retirado, perdón, si soy retirado y solicité mi traslado a una unidad militar que está en un CRM y quiere ser trasladado a una unidad militar. Así, don Javier, ¿no? Don Javier nos No, capitán, yo le entiendo, es que le está haciendo una afirmación, que le está diciendo yo soy retirado y solicité, entonces está diciendo, está pues argumentando lo mismo que yo dije. Perfecto. Listo, bueno, doctora Diorri, muy gentil, creo que no hay más preguntas. Le agradecemos infinitamente su intervención, su participación en la capacitación, una excelente capacitación porque dio muchos visos y aclaró muchos temas, que estos temas son álgidos en este momento porque el COVID-19 ha cambiado mucho la normatividad y tenemos que estar actualizados. La preocupación de la empresa Derecho y Propiedad y el centro de estudios dirigido por el doctor Reinaldo Arévalo es esa, que todas las personas estemos pendientes de la modernización de la normatividad y podamos nosotros aplicar las normas de acuerdo a cómo van saliendo en este momento. Les agradecemos mucho la asistencia a todas las personas, Barranquilla, y todas las Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Melgar, Neiva, también estuvo Pereira, Popayán, Santa Marta, Tunja, Villavicencio, Bogotá y todas las personas que estuvieron en la capacitación para que esto logremos aplicarlo en nuestra vida profesional. Los estoy invitando nuevamente para el día miércoles. El doctor Kevin Rodríguez tiene una capacitación con CASUR, con la misma normatividad que dio la doctora Janet Calderón, del 568, el impuesto solidario para el COVID-19, directamente para los retirados. Nos han pedido esa capacitación al centro de estudios por intermedio de la dirección comercial y queremos también hacerlos partícipes a todos ustedes para que también los que no lograron ayer tomar la capacitación lo hagan mañana a las 2 de la tarde, 2 de la tarde mañana con CASUR. Para todos ustedes, les agradezco infinitamente su participación, su presencia en esta capacitación y espero verlos mañana en una nueva capacitación que ya se les informará por el correo electrónico de qué se trata y a la misma hora. A todos ustedes, un abrazo bien grande, Dios los bendiga y mucha suerte, cuídense mucho.